le va? Muy buenas tardes, soy Erika Rivero. Bienvenido a Los Conjurados y en esta tarde, bueno, vamos aquí, va a haber sangre aquí se me hace. Me da muchísimo gusto. Dice, no, ¿por qué? O sea, todo pacífico, todo ecuánime el hombre. Dice, no, ¿por qué? ¿No? Todo está en orden. Pero es que no, Beto. Hay que ser apasionados, pero tampoco rasgarse las vestiduras. Sí, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, pues la verdad es que muchos a estas alturas sí se están rasgando las vestiduras. Híjole. ¿Y quiénes? Los aspirantes a una candidatura por una vía independiente o sin partido. Esos son los que sí están así como de, ¿pero por qué a mí, no? Y para esto me tomé el atrevimiento, casi así como que lo jalé. Es Y cierto, digo, bueno, está bien. Luego dije que sí. ¿Qué pasó? No, pues claro. No, pues es que te anduve buscando. Lo que pasa es de que algunos a lo mejor ya lo identificaron, quienes no se los presento. Él es Beto Merlo, para los cuates, ¿no? Para los cuates. Así es, él es Eduardo Merlo, no. Alberto Merlo Martínez. Él sí llegó a conquistar esta candidatura con sangre, sudor y lágrimas prácticamente, pero él sí estuvo en la boleta, logró estar en el 2015 por el distrito número 6 a nivel federal. Él sí vivió en carne propia todo el rollo de lo que significó recopilar firmas, que sus cuates, sus parientes lo ayudaran, ir ante las autoridades, decir, no, pues sabes que siempre sí, siempre no, llenar los requisitos. Bueno, hizo todo y él sí pudo estar en la boleta. Esto fue en el 2015. Y bueno, como tú, hubo otras candidaturas, recordemos la más emblemática, la de Ana Teresa Aranda, candidata a la gubernatura, ¿no? También hubo ahí algunos señalamientos que la acusaban de que estaba, falsificando firmas, y bueno, ahí también fue un escándalo, pero bueno, la señora lo logró, y bueno, no estuvo en tan mala posición para ir sin un partido respaldada, ¿no? ¿Por qué hago este recuento? Pues porque pareciera como que, bueno, las candidaturas independientes dieron un paso importante en el 2015 y como todo paso primero que se da, ¿no? Tan relevante, dices, bueno, el segundo paso, pues va a estar más fácil. Y el tercero, así, ¿no? Va a estar todo más fácil. Y cuando vemos, esto no está sucediendo. Entonces, bueno, por eso invitamos a Beto. Él tiene una perspectiva de las cosas muy distinta, porque él ya vivió ese proceso y también estás viendo muy de cerca el proceso actual, lo que está pasando en estos momentos. Estamos viendo también cómo prácticamente sí se está rasgando las vestiduras, y me consta, Enrique Cárdenas, porque bueno, siempre sí el tribunal le dio 30 días más para recopilar firmas, y bueno, lo primero que dice, la verdad a mí primero fue un golpe como de entusiasmo para muchos poblanos que queremos movimiento en la política, otro tipo de personajes, no solo los políticos como tal, que estén inmersos en las posibilidades de llegar a un puesto de elección popular. Y resulta que, ¿no? Cuando se abre una puertita, así como para Enrique Cárdenas, él dice, ay, no, va a estar re difícil. De todas maneras, sí va a estar re difícil. Yo lo veo muy complicado poder lograr las 132,000 firmas. Tú te quedas así como de, ¿pero cómo? Pues no peleó tanto en los tribunales para que, ¿no? De alguna manera les dieran más tiempo. Bueno, todo este rollo que les estoy echando es para crear, o así, un caldo de cultivo que nos prepare para hablar ya de lleno del tema de las candidaturas independientes en Puebla. Bueno, número uno, muchísimas gracias, mi querido Beto. Él es un hombre, pues, responsable, él trabaja, él tiene una agenda, él no es un político de que, ay, sí, invítenme, y yo salgo ahí, ¿no? En el radio, en la tele, y a ver la cámara, y yo aquí, o sea, no, realmente sí abrió un espacio de su complicada agenda, pues, para venir, no, por eso te lo agradezco. Gusto. Siempre cualquier espacio que sirva para comentar a la gente sobre este derecho, que cierto es que todavía falta muchísimo por dar a conocer, para que se familiaricen con él, para lograr vencer estos obstáculos de desconfianza que se tiene, de escepticismo hacia la candidatura independiente. Siempre voy a tratar de aprovecharlos al máximo, ¿no?
De acuerdo. Para crear ahorita un escenario en donde nos puedas guiar, Beto, para que nos ubiques qué es lo que está pasando, ¿cómo viviste, cómo se vivió en el 2015 las candidaturas independientes? Bueno, evidentemente es un tema que también tiene sus primeras victorias, no en 2015, sí, 2015 fue un paso muy importante para este derecho, pero viene, híjole, yo creo que tomando mucha fuerza desde 2009. 2009 con este movimiento anulista, en donde un grupo de académicos, de personajes notables en la vida pública del país, comenzaron pues a poner sobre la agenda política un tema muy interesante que era el de, pues a ver, si no te convence ninguna opción que va a aparecer en la boleta electoral, si no te sientes lo suficientemente representado políticamente hablando por alguna de estas opciones, tampoco tienes por qué regalarles tu voto, ¿no? En aquel momento, pues como no había o no existía la posibilidad de las candidaturas independientes, pareciera que era una opción para poder generar algún tipo de efecto político que hiciera a la clase política justamente tratar de recapacitar sobre su actuar. Ajá. Sin embargo, bueno, pues para efectos prácticos, por ejemplo, para tratar de pegarle al financiamiento público de los partidos, no había otro efecto. Es decir, era más bien un efecto que se quedaba como en lo moral, en lo ético, en lo mediático, y no tanto en lo prácticamente hablando en lo electoral. Después de eso, justamente, se genera este otro caldo de cultivo también para dar la, digamos, pauta a una nueva discusión sobre agendas pendientes de reformas político-electorales en México que incluían pues, prácticamente tres cosas esenciales: el derecho a la candidatura independiente, la consulta popular y la iniciativa ciudadana. Digamos que estos tres puntos fueron los más fuertes de aquella reforma político-electoral de 2011-2012, cuando por primera vez se reconocen como un derecho ya constitucional en México. Después de ahí, bueno, pues tuvo que venir toda una vorágine de ajuste, de reacomodo a los marcos jurídicos locales también, a las constituciones de cada estado, para poder reconocerlos, y luego que a nivel federal se regulara una legislación secundaria, y luego también a nivel local una legislación secundaria, que era prácticamente, pues, en aquel momento a nivel federal el COFIPE, ¿no? Ahora ya es una ley general de instituciones y procedimientos electorales, y a nivel local, pues, en los códigos electorales. Fue un camino bastante complicado, bastante álgido para estas tres nuevas opciones de participación política en México, pero finalmente se lograron como parte de un empuje muy duro y muy fuerte por parte de la sociedad civil organizada. Lamentablemente, pues hay políticos que tratan de colgarse esta medalla, que me parece que es una victoria más que gestada desde la sociedad civil organizada. Cierto es que, bueno, pues también se necesitó cierto consenso también de fracciones y bancadas partidistas para que las reformas fueran posibles, pero sí me tocó ver a muchas personas, sobre todo de aquellas que ahora forman parte del movimiento Sumamos, y de las cuales me enorgullece decir que aprendí muchísimo en el impulso a estas tres figuras. Entonces, una vez que se logra esta conquista, que además fue histórica y que fue una reforma a la cual México ya llega muy tarde, porque prácticamente para antes de 1985, el 95% de los países en Latinoamérica ya habían regulado sobre estas tres figuras. Pero bueno, llegamos tarde a la historia, pero llegamos, y eso es lo importante. Sí, bueno, ¿no? sí. Ya. Entonces, o sea, ya, lamentarse no, claro, ya llegamos, perfecto. si no hubiera existido legislación, entonces muy difícilmente pudiéramos comprender lo que ahora vemos a nivel nacional como una muy grande tendencia hacia el tratar de buscar espacios de representación política, pero sin partidos políticos, ¿no? Entonces, fue una batalla muy importante. Y a partir de ahí surge todo lo demás. De acuerdo. A ver, perdón que te interrumpa, Adelante. pero está padrísimo porque nos está haciendo una cronología de cómo cómo sucedieron las cosas, ¿no? A ver, en esta pausa, tú consideras, ¿por qué consideras de que México llega tan tarde, ¿no? Pues a esta modernización de las estructuras claro, político-electorales. ¿Por qué? Bueno, híjole, el debate, la verdad es que yo creo que es inmenso, pero les comparto un pedacito del trabajo con el cual yo me titulé, por ejemplo, de la carrera, que pues obviamente mi investigación fue sobre el papel de las candidaturas. Políticas. Sí, administración pública. O sea, el tema era el papel de las candidaturas independientes en contextos de crisis de representación política. Hablamos de la crisis de representación política como si fuera un episodio muy claro y específico dentro de la historia de México y de Latinoamérica en general,
pero la verdad es que nos vamos a dar cuenta que muy tristemente fue o ha sido la generalidad y no la excepción. Sin embargo, como te comentaba, para 1985, por lo menos el 95% de los países que componen a la región de Latinoamérica ya habían reconocido constitucionalmente el tema de las candidaturas independientes. Ay, no es posible. Y algunos otros también la iniciativa la posibilidad de presentar iniciativas por parte de la sociedad civil y la consulta popular. Ajá. Entonces, México llega prácticamente casi 20 años después No a inventes. este derecho. Sí, fue una conquista, por eso digo, bastante complicada, pero ya está. Entonces, después de ahí viene la posibilidad de que en 2015 por primera vez hubiera una elección con candidaturas independientes en la boleta. Recuerdo que más o menos en aquel entonces fuimos 122 personas las que presentamos nuestra solicitud para poder salir a recolectar firmas, es decir, lograr la aspirantía a una candidatura independiente. A ver, aquí te hace falta un poco, Sí. así como, vamos a lavar aquí, así como, Aquí, con calmita. como privado y ajeno, ¿no? Adelante. ¿Por qué dices voy? Bueno, de inicio porque No, digo, me habría parecido una congruencia enorme y brutal el hecho de que pues a partir de 2011, cuando yo entro a la carrera y me enamoro del tema, comienzo a participar en sociedad civil organizada, en asociaciones civiles propiamente, después de haberlo impulsado por 3 o 4 años, de manera conjunta con muchas otras personas, a las que, insisto, les aprendí muchísimo, pues habría de decir, híjole, pues ya está la oportunidad por primera vez. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no hacer este experimento social? ¿Por qué no tratar de nutrirlo de la mejor manera con agendas que los partidos políticos pues simple y sencillamente jamás van a incluir en los fines que ellos buscan, ¿no? oye, pero perdón que te vuelva a interrumpir, Adelante, pero los chavos, muchas veces los millennials, son los que menos les interesa la política, ¿eh? O sea, Bueno. y la verdad es que tú eres excepción a la regla. Ahorita que estás hablando de excepciones a la regla, tú eres la excepción a la regla. No, yo creo que no soy la excepción a la regla en ningún ¿De sentido. veras? ¿Tú No, crees? yo creo que en México existen no solamente millennials y personas como de entre la edad de 18 a 35 años que se consideran jóvenes. No creo que sea yo la excepción. Yo creo que hay un chorro de gente que está ávida. ¿A poco tus amigos así de tu generación dicen, oye, sí, o sea, se ponen a hablar de política y yo entonces voy a votar y yo creo? Bueno, que yo puedo entonces hablar un las poquito propuestas- más como de Sí. mis círculos cercanos e inmediatos. No sé si esta sea como también la regla en otras personas, Ajá. pero sí, a mí siempre me ha gustado mucho el debate político. Bueno, Creo a ti, que pero es algo muy así importante. tus amigos con los que te vas al antro y así, o sea... Pues tal vez en tus algún inicio generaciones- de su juventud temprana, como a los 18 años, no. Pero yo, la verdad, también traté de hacer como esta labor de irles picando un poquito la costilla de, oye, este tema, pasa esto, Ajá. ¿qué onda con la realidad O sea, social? quien se junta contigo ya acaba ahí apasionado. Bueno, del tema. quien se junta conmigo tiene que entender que soy una persona muy apasionada hacia su carrera y por lo tanto también a lo que pasa en el clima político en general. bien. Entonces, yo creo que sí hay muchas personas que tratan de participar en la política y en la vida pública. Sin embargo, bueno, pues al haber solamente antes de 2012 la opción de los partidos políticos que ya vienen muy desgastados y están bastante oxidados en su forma de funcionar, pues es natural que la gente diga, bueno, si solamente esa es la vía, ¿qué otra cosa puedo hacer? Claro, por supuesto. También considerar que de repente como sociedad tenemos la noción equivocada de que el voto es el punto cúspide de cualquier democracia y de la participación política de una persona. Yo creo que más bien es el inicio. Yo creo que más bien de ahí Ok. viene una responsabilidad enorme de seguir constantemente monitoreando la forma en la que los servidores públicos se van desempeñando. ¿Y cómo es esta labor? Híjole, bueno, hay muchísimas formas. A ver, por favor, dinos, porque luego me he encontrado con muchas personas, desde familiares, amigos, bueno, ahora yo te cuento Claro. de este lado, de que, ay no, qué horror la política, y no sé qué, y eso sí, critican horrible. Claro. ¿No? Incluso los gobiernos que tenemos ahorita, ¿no? Los critican horrible, pero, digo, a ver, ¿en qué momento tú te has interesado en participar? Claro. Oye, ¿no? Tú conoces ahorita pues a tu congreso, algunos congresistas, Claro. tú sabes Eso qué es es lo muy que se está importante. discutiendo. Claro. Ay, no, es que yo sí trabajo, ¿no? Me dicen, no, le digo, no inventes, es que es muy fácil Claro. estar criticando, quejándote, ¿no? Pero no involucrarte, no saber, y sobre todo, pues, no, ahorita que obviamente ya entramos a una faceta, ¿no? Que muy pronto, ya vamos a entrar de lleno a las campañas después de estas precampañas, ¿no? Claro. Que fueron tan intensas, pues ya estamos
el clima está completamente politizado. Bueno, de toda la nación, no nada más Puebla. Digamos que sí, el tema político ahorita es lo que se lleva completamente la agenda mediática nacional, pero tú preguntabas, bueno, ¿y qué otras formas hay de participar? Sí, Lo primero exacto. que se tiene que hacer es, obviamente, tratar de allegarse de información veraz, ¿no? Una persona que... Tú, porque Bueno, pues hay de todos los medios, pero vivimos, también luego nosotros somos muy claro, chismosos. pero vivimos en una era en donde la tecnología creo que nos permite tener mucho más acceso de una manera más fácil y de una manera sobre todo más crítica, que es como un filtro muy importante en todo esto, para poder acceder a información que nos dé la pauta entonces para saber de qué manera se puede incidir políticamente pues, respecto a cualquier tema que sea de nuestro interés, ¿no? Todos tenemos un corazón, todos tenemos una mente y todos somos capaces de ser sensibles ante fenómenos sociales y políticos. Dependiendo del interés que nosotros vayamos teniendo, a lo mejor, por ejemplo, pues a mí un tema que me importa muchísimo es el tema del rescate animal, ¿no? A mí me encantan los animales, me encantan los perros, tengo 11 perros en mi casa y prácticamente ellos son los dueños de mis quincenas, ¿no? Sí, bueno, si a ti te... Por el momento. En lo que te casan. Por el momento. No está en los planes, así que prefiero tener 11 perritos que estén ahí en casa. Bueno, el caso es que si a mí me gusta mucho ese tema, bueno, ¿por qué no preguntarme cuál es la manera correcta de poder incidir para generar una mejor legislación respecto a medio ambiente, a lo mejor un tema que es muy importante como lo es el tema del control animal en los municipios que tienen muchísimas áreas de oportunidad y por avanzar todavía. Entonces, irte juntando también con personas que sean afines a esos temas, que a lo mejor no necesariamente tienen tu misma visión respecto al asunto, pero que juntos sí se pueden ir preguntando, bueno, tienen la misma meta. claro, ¿qué es lo que podemos hacer juntos y cuál es, o sea, la manera de privilegiar nuestras coincidencias y dejar a un lado nuestras diferencias? Y hay tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, Amigos del Atoyac, ese es otro. Claro. O sea, ¿no? Las En agendas defensa son del río, ¿no? enormes. Claro, en defensa de las áreas forestales, o no, los parques, los pocos bosques que todavía nos quedan aquí dentro de la capital. O sea, hay muchas cosas. Y esto también es hacer política. Claro, y creo que eso es algo muy importante de una candidatura independiente y que es algo que tenemos que considerar como sociedad civil organizada. La manera de incidir políticamente no se reduce solamente a participar a un partido político. Creo que las organizaciones de la sociedad civil han tenido un papel preponderante en los procesos democratizadores del México de los últimos 5, 7 y 10 años incluso, ¿no? Han sido las organizaciones de la sociedad civil las que han sacado adelante las agendas que los partidos no traen, por ejemplo, las candidaturas independientes. Entonces, creo que los movimientos también estudiantiles, universitarios, las personas que van adquiriendo esta conciencia política, han heredado un legado muy, muy importante al país en general. También, por ejemplo, la lucha para la alfabetización, ¿no? O sea, alguien que está interesado y que quiere ayudar, ¿no? A niños, a la tercera edad. Hay muchas personas que usted no lo crea, de verdad, en la capital, no estoy hablando de un municipio lejano, en la capital no saben ni leer ni escribir. Entonces, al yo involucrarme en mi sociedad, ¿no? Para querer elevar una mejor calidad de vida, eso es hacer política. Bueno, lo hermoso de este país es que es tan diverso en todos los sentidos, que los intereses pues son igual de diversos y de plurales, ¿no? Entonces yo creo que cada quien puede tomar algún tema que sea de su particular interés y después tratar de empujarlo en las instituciones, ¿no? No desapegarnos de la política, no solamente tacharla de que es una actividad sucia, porque por sí misma no es una actividad sucia. Sucede que las personas que han llegado a los espacios de toma de decisiones políticas le han dado ese rostro. Pero pues mientras más alejados estemos de ella, pues es natural que sí, mejor. Otros oportunistas van a llegar te juntas, a eso. Porque si no, pregúntele a Naya, ¿no? Y a todo ese rollo que se trae, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Estamos platicando con Alberto Merlo Martínez. Él fue candidato independiente y nos vamos a una pausa. Y cuando regresemos, vamos ya a entrar de lleno a lo que es, qué está pasando actualmente con las candidaturas independientes. ¿Se están tirando al piso los aspirantes, no? ¿O realmente qué está pasando? ¿O parece una camisa de fuerza? Todos estos reglamentos, requisitos, etcétera, para que haya representantes, como usted o como yo, ¿no? Claro. Para que puedan ingresar a una boleta electoral. Nosotros vamos a la pausa, regresamos. Buscadores, Tlaloc,
dios de la lluvia, del rayo y de la tierra. Su rostro cubierto con la máscara sagrada turquesa y brillante, que solo deja a la vista sus ojos azules, resguardando el vital y preciado líquido. En Agua de Puebla recibimos con gratitud al dios azteca, quien ha encontrado su templo sagrado en nuestras instalaciones. El guardián. En la mitología griega nos hablan de un gigante poderoso, responsable de sostener el universo con sus grandes manos y fuertes hombros, llamado Atlante. Así como él, el guardián de Agua de Puebla ha adoptado el compromiso de sostener y mantener las tuberías y medios de distribución necesarios para que el vital líquido sea transportado por nuestros colaboradores a los habitantes de Puebla. Casco Rosa. Ella está en lo alto, vigilando, cuidando y protegiendo el agua entre sus manos. Los cascos rosas, símbolo de las mujeres trabajadoras de Agua de Puebla. Su principal labor es cuidar y rehabilitar las aguas residuales, además del llenado de lagunas artificiales de nuestra ciudad, entre muchas otras. Agua de Puebla para todos. Somos un equipo y trabajamos para ti. Estoy aquí enviando en Facebook, en vivo y en directo y a todo color, ¿no? Ya te lo estoy compartiendo. Muchas gracias. Ahorita lo checamos. Y bueno, la pregunta, ¿no? La pregunta de la semana. ¿Realmente las candidaturas independientes es algo tan difícil y complicado que los pobrecitos aspirantes de verdad no pueden llegar y juntar las firmas? ¿O existe una negligencia por parte de las autoridades, por decirlo de manera linda, ¿verdad? Así fina y delicada, sí, ¿no? Una negligencia de las autoridades para que estos aspirantes no lleguen a la boleta. O sea, les ponen una serie de trabas, pero a la mala, como para que no lleguen, ¿no? A ver, esta es la pregunta del millón. ¿Qué pasa, Beto, en tu experiencia, que tú ya viviste en carne propia, que has seguido muy de cerca, porque, bueno, eres consultor, ¿no? De candidaturas independientes. Sí. Entonces, incluso a nivel nacional... Digo que doy asesoría. Ajá, dices que doy asesoría. Incluso, pues, a nivel nacional también estás muy metido en todos estos procesos. ¿Qué está sucediendo en Puebla? Bueno, primero hay que recordar, como también tuvimos en alguna ocasión oportunidad de platicar, que después de la elección de 2015, cuando los partidos políticos se dan cuenta que sí hubieron candidaturas independientes que pudieron participar en la boleta electoral y que incluso pues les costó perder por ahí una gubernatura, en el caso de Nuevo León con el Bronco, la reacción inmediata es a subir las trancas y subir los obstáculos para las candidaturas independientes a nivel local. Entonces sí son mañosos. Bueno, pues son una acción deliberada completamente y en plena conciencia de no ceder estos espacios de representación política a personas comunes y corrientes. Eso fue un hecho, eso fue un hecho. Recordemos que en 2016 hubieron elecciones en 12 estados para la gubernatura de cada uno respectivamente. Bueno, pues 2 meses después de acabada la elección de 2015,
esos 12 congresos deciden proponer reformas a sus códigos electorales Ajá. para incrementar y, digamos, endurecer los requisitos para las personas que buscaran entonces una sí fue a candidatura la independiente. mala. Sí, por supuesto. Y Puebla fue uno de los peores casos a nivel nacional, O como sea, en su somos momento todo lo dijimos. un caso, ¿verdad? Nosotros. Sí, bueno, Puebla Como dando de un mal pena ejemplo. ajena, ¿no? Sí, lamentablemente en materia de Qué pena candidaturas ajena. independientes, Puebla es el primero o el segundo estado que tiene los requisitos más complicados para una candidatura independiente, sea elección de gobernador, diputaciones o, bueno, gobernatura, diputaciones o presidencia A ver, municipal, ¿eh? ponnos un ejemplo, por favor. Bueno, alguna de las cosas más descabelladas Sí. que me tocó conocer en ese momento es que en Veracruz incluso uno de los requisitos era gozar de una buena reputación política. Ajá. ¿Qué era eso? Nadie supo. Es solamente una cláusula en la Ajá. cual el Consejo Electoral de Veracruz pues tenía como absoluta discrecionalidad para poder decidir quién sí gozaba o no de esa buena reputación. Y eso volvía susceptible a un aspirante o a un ciudadano que buscara ser aspirante y a un aspirante que buscara ser candidato, el negarle el registro, ¿no? En el caso Eso es en Veracruz. eso es en Veracruz, por ejemplo, que fue una de las cosas más ¿Y aquí descabelladas. en Puebla? Y en el caso de Puebla, pues el 3% que se propone contra, por ejemplo, un 1% para una senaduría a nivel federal, ¿no? Estamos hablando de que una senaduría y una gubernatura buscan representar la misma área geográfica, la misma cantidad poblacional, Sí. al mismo número de personas. Ajá. Entonces, bueno, pues la legislación federal solamente pide el 1%, mientras que en Puebla se pide El el 3%, que es algo 3% completamente... de firmas. Sí, que es algo completamente Ok. desproporcionado. Pero lo desproporcionado no está ahí, no solamente está entre la comparación entre la legislación federal y la local. También se da entre considerar que, por ejemplo, para poder hacer un partido político a nivel nacional, solamente se pide el 0.11% de firmas de apoyo del padrón electoral, Uf, o sea, Contra- mínimo claro. contra 0.26% también que se pide para poder constituir un partido político local, ¿no? Ajá. Entonces, pues, evidentemente la desproporción es inmensa. ¿Quién impulsó esto? O sea, porque es que es muy fácil decir, es que el Congreso, a ver, pero ¿qué figuras estuvieron impulsando esto? ¿Qué Claro. diputados, qué bancada estuvo poniendo estas minas en el camino? Bueno, yo recuerdo que en el caso de Puebla, en esa reforma electoral fue prácticamente toda la bancada moreno-vallista, que pasaba por PAN, Nueva Alianza, creo que ahí hubieron 2 excepciones de Movimiento Ciudadano, pero fue prácticamente la mayoría del Congreso, Compromiso por Puebla, el PCI, ¿no? Yo Ajá. recuerdo que los únicos que votaron en contra y algunas excepciones fueron el PRI y la diputada Socorro Quesada del PRD. Ajá. Fueron las únicas excepciones. Aprovecharon esa planadora que tenían con el control que se ejerce dentro del Congreso local, pues para poder pasar en fast track además esa reforma, porque jamás fue discutida de cara a la sociedad civil, ¿eh? O sea, es paradójico como un derecho y la regulación de un derecho que tiene que ver con participación ciudadana jamás haya abierto a la participación de actores sociales para poder discutir la manera en la que se regularía. Prácticamente ese es el primer como candado que se le puso a la ley, ¿no? El 3%. Luego, la representación territorial, que es justamente una de las cosas que también buscó impugnar el doctor Cárdenas, porque, pues, por ejemplo, en el caso de la gubernatura, se pedía que se cumpliera con el 3%, ¿no? Más cubrir 2/3 partes de todos los municipios del estado de Puebla, es decir, con un 1% de apoyo en cada municipio, ¿no? De la lista nominal. Entonces, no solamente era cumplir un número neto bastante grande, que es alrededor de 120,000 firmas, sino también cubrir 2/3 partes con un número mínimo. Entonces, ahí, bueno, pues en un estado que es tan amplio y tan grande como lo es Puebla, por supuesto, es una cuestión que complica mucho. Muy accidentado, un Sí, territorio además, muy accidentado. geográficamente hablando. Ajá, o sea, ok, recopilo firmas, ¿no? En Atlisco. Bueno, Claro. ahora vete a la Mixteca. Claro. O sea, ¿cuánto me voy a hacer de tiempo? Ahora vete a la Sierra Norte, ¿no? Claro. Vete a Cuetzalan, son 4 horas, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? En tan poco tiempo. Que ese es el tercer punto que yo iba a tocar, que pues son prácticamente 30 días, ¿no? Por ejemplo, en el caso de... 30 días, horas. En el caso de tu servidor, nosotros construimos esa candidatura independiente que la gente nos prestó, porque así fue y siempre lo he dicho así, en 60 días.
La legislación federal contempla que para diputaciones federales Ajá. se tengan 60 días para recolectar las firmas. Tú ¿no? lo hiciste y en nosotros 60 lo logramos. días. Pero aquí, digamos, pues ahora sí que en contraparte, en Puebla solamente son 30 días, sin importar para qué elección, para qué tipo de elección sea. Ah, o son sea, 30 días. Tú te chutaste 30 días. No. Nosotros lo hicimos en 60 días. En 60. Y la legislación local en Puebla Ajá. establece que son 30 días, sea que vayas para una gubernatura independiente, sí. para una diputación o O para sea, una estos son los presidencia. cambios, los candados que puso Así el es, Congreso del así Estado aquí. Así es. Aquí. ¿no? Así es. Ahora, Ok. recordemos que la legislación que se aplicó en materia de candidaturas independientes para este proceso que sigue vigente ya tuvo, digamos, un revés, que fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una acción de inconstitucionalidad que impulsamos junto con Movimiento Ciudadano en aquel entonces, ¿no? La Corte estimó que la legislación en Puebla era a todas luces pues violatoria de derechos humanos, ¿no? Principios básicos como el principio de proporcionalidad, en el caso de una regulación de un derecho político, y también el principio de potencializar el derecho de la candidatura independiente. ¿Por qué? Porque si la ley electoral federal te daba como ciertos parámetros para poder legislar, si bien es cierto que tú como Estado tienes la libertad jurídica para poder hacerlo propio, no puedes hacerlo más restrictivo de lo que establece la ley federal. Ese es el principio de progresividad. O sea, no puede ser un derecho humano cooptado o acortado en una legislación local cuando se tiene un referente mucho más amplio y democrático en una legislación federal. O sea, eso fue lo que pasó en Puebla y por eso se estimó como inconstitucional la reforma. Entonces, venía peor todavía. Venía peor. ¿Ay, peor? Todavía ¿Cómo? peor. Sí, así es. ¿Cómo? Así es. Venía peor todavía la legislación. Ajá. Se contemplaba menos tiempo, se contemplaban más firmas, se contemplaba mayor representación territorial pues para cualquier caso en Puebla. De acuerdo, Así es. ok. Bueno, ahora, sin embargo, bueno, tú estuviste en la boleta, Natel estuvo en la boleta, o sea, ¿no? ¿Cómo fue este resultado, esta experiencia para ti hace 3 años? Sí, por ejemplo, en muchas de las entrevistas que tú diste allá y entonces, era de que había un desconocimiento por parte de la gente de qué es esto de una figura independiente, ¿no? O sea, cuando tú, bueno, ya lo mencionaste aquí, hace 20 años, esto, pues, ¿no? Esto ya se mascaba en toda Latinoamérica. Aquí, en Puebla, hace 3 años decías, ¿qué es eso? Claro. Entonces, pero sin embargo lo hiciste. ¿Qué pasa ahora? Bueno, lo que pasa es que 3 años después, ¿por qué no? Hay 46 aspirantes, que son muy poquitos. Imagínense, son 217 municipios, o sea, para empezar, más todas las diputaciones locales, las federales, las senadurías, o sea, no, esto está como para aventar para arriba y nada más hay 46 poblanos personas en todo el estado que quisieron. Claro. No, las cifras están peores, espérense. De las cuales 28 nada más lograron la constancia. Y lo que tú me estabas diciendo fuera del aire es de que 4 de o esos 5. 28, pues nada más van a quedar 4 o 5. 4 o 5. Así es. O sea, creo que estamos un poco mal. Bueno, en aquel entonces ¿Por qué? el panorama era muy complicado, yo creo que por 2 cosas esencialmente. Primero, el desconocimiento de las candidaturas independientes y que de hecho, respecto a eso, quienes buscábamos una candidatura y quienes habíamos logrado el registro a nivel federal, dijimos, bueno, ¿por qué no juntamos para dar una rueda de prensa y exigirle al INE que si bien no buscamos que promocionen nuestros nombres y nuestros apellidos, ni mucho menos nuestros rostros, Muy buena idea esa, ¿eh? ¿por qué no exigirle que dentro de los tiempos oficiales del Estado pueda destinar un pequeño espacio, al menos, para poder dar a conocer la figura de la candidatura independiente? Por supuesto. Porque, por otro lado, estaban los miles y miles y miles de spots de los Claro. partidos políticos promoviéndose, ¿no? Entonces, ese desconocimiento, pues, era prácticamente enorme, era enorme. Todavía aspirantes que ahorita quieren, ¿no? Que estos 46, todos se quejan de lo mismo, de la falta de conocimiento de las personas. Claro. Y el procedimiento también de que es normal que les pidan su credencial de elector. Es normal porque
pasa una aplicación, una app, ¿no? Aquí está Que ese fue otro tema. tarjeta, le toman la foto. Ujú. La gente no sabía. Sí, no. Dice, no, ¿por No, qué no. me la estás pidiendo? ¿Me la vas a robar? ¿No? O bien, ¿quieres obtener mis datos? Bueno, con tanto robo y todo eso Claro. que hay. Entonces, vaya, tampoco hay estos spots. Íbamos calentando apenas motores Claro. en el que la gente pues apenas se estaba familiarizando con un tipo específico de recolección de firmas que en aquel entonces fueron en formatos impresos, estas cédulas de apoyo ciudadano, y apenas nos íbamos familiarizando con la figura, con esta forma de recolectar firmas, y ¡pum!, se cambia, ¿no? Como una solución tecnológica que ahorita vamos a platicar más adelante. Ok. Y el segundo obstáculo, yo creo que entonces eran tres, porque el segundo es justamente la desconfianza de las personas hacia todo lo que tenga que ver con política y asuntos públicos. Eso es un hecho. El hecho de acercarte con una persona en este primer contacto para decirlo era, mucho gusto, soy tal persona y estoy buscando obtener el registro como candidato independiente a, es como ¿de qué me estás hablando? Y además, ¿por qué vienes a pedirme mi copia de mi credencial de elector? ¿Por qué vienes a pedirme mis datos? ¿Y por qué vienes a decirme que tú quieres representarme cuando yo a ti ni te conozco y jamás había escuchado de las candidaturas independientes? Entonces es un trabajo muy fuerte el que hicimos en aquel entonces y que esa fue la única manera de poder lograr el objetivo. O sea, de a pie. De a pie y puerta Con por puerta y gorrita casa por para casa. el sol, Nunca me ha gustado usar tocando. gorras, pero sí, sí bajo el rayo del sol. Es un trabajo muy amplio de pedagogía política, lo que se tiene que hacer. Pedagogía política. Sí. Lo has dicho muy bien. Sí. ¿Sí? Hay que enseñarle a la gente nuevos derechos, nuevas formas de ejercerlos y además, incluso, por ejemplo, ya en campaña, explicarles cómo es que vas a aparecer en la vuelta electoral, ¿no? Porque a mí siempre recuerdo que no me faltaba nunca una persona que me dijera, oye, entonces, en el recuadro que está en blanco yo tengo que escribir tu nombre. No, nosotros vamos a tener un logo y es este logo, ¿no? Por ejemplo, cuando llevaba mi camisa, mi playera, es este logo, aquí vamos a aparecer, ese es el que tienes que pinchar. ¿Qué cosa? Ok. Es que, ¿por qué, Beto? O sea, hay tanto desconocimiento, pues porque también las autoridades no hacen su chamba. Claro. O sea, la hacen ciudadanos como tú. Sí. O sea, ¿no? Que hacen este trabajo de pedagogía política, Sí. me gustó mucho el término, ¿no? Y somos nosotros mismos, los ciudadanos, quienes estamos enseñando a otros ciudadanos, cuando la verdad la autoridad no está haciendo absolutamente nada, eso sí. O sea, hay un montón de spots de Movimiento Naranja, Sí. o sea, ¿no? Un montón de una musiquita pegajosa y no son capaces de crear también, ¿no? A través de spots, a través de todos los tipos de medios de comunicación, incluyendo redes sociales, No. este tipo de información. Que es una labor titánica, pero creo que es algo que también vale muchísimo la pena. Y a mí pues fue algo que me marcó la vida. Tú me preguntabas, bueno, ¿cómo viviste Sí, esta experiencia? sí. Pues me marcó la vida y me la cambió para siempre. Vaya, yo creo que son experiencias que a uno lo van construyendo y formando en todo sentido. Y el tercer obstáculo que yo identifiqué dentro de todo esto era pues la apatía de la gente, que es algo que se entiende bastante y que además está como respaldado estadísticamente hablando, ¿no? Por Claro. ejemplo, otro cachito del trabajo con el que yo me titulé. Existe una asociación que se llama Latino Barómetro y es una institución muy interesante porque se dedica a hacer estudios demoscópicos de temas relacionados con democracia y ciudadanía. Entonces, tienen una encuesta muy específica para poder medir el nivel de credibilidad o de desprestigio de los partidos políticos hacia la sociedad civil. Y fíjate que si nos damos cuenta en los 15 años que llevan haciendo este estudio, no ha habido un solo momento en el que los partidos políticos hayan podido lograr una aceptación popular de más del 50%. Esto nos hace mucho clic con los niveles de porcentaje que existen de votación en cada elección. Es natural, si los partidos políticos están desprestigiados en la mitad de la población, es natural que solamente la mitad de la población salga a votar. Es que están desprestigiados los partidos políticos y los políticos. Claro. Porque dicen, ¿no? Claro. Ay, pues es que yo voy a votar por la persona. Y ves a la persona, al político, que ha estado de grillo brincando de aquí a este partido, al otro, al otro, al otro. Claro. ¿No? Y con amenazas de que sale a relucir esta malversación de fondos, ya lo están demandando Sus por pasados sí, oscuros. Sí, claro. Sus pasados oscuros, dices, Claro. no, pues político o partido político vales gordo, Yo ¿no? recuerdo muy bien que el año en el que los partidos tuvieron la menor cantidad de desprestigio fue en 2003. Y eso fue, y te hablo de un número,
en el que solamente 3 de cada 10 personas confiaban en los partidos políticos. Fue el mejor año. No inventes. El mejor año. No, ahorita que la El pongan. peor ha sido 2012 y 2013, en donde no llega ni siquiera al 1% o sea, ni siquiera una persona de cada 10 que logre confiar en ellos. Entonces, esta apatía del ciudadano hacia lo político, hacia lo público, hacia lo gubernamental, es algo que se entiende perfectamente. Pero, pues ahí es donde está el reto, ¿no? De poder decirle a la persona, entiendo que estés hasta el gorro, vamos a decir, estás hasta la madre de que cada elección venga un desfile de colores, un desfile de partidos y de candidatos, que vengan, que pidan tu apoyo, que les des el voto y que jamás se vuelvan a aparecer en tu distrito, ¿no? Por ejemplo, en mi caso. Pero tenemos que comprender que la única manera de comenzar a cambiar todo esto es de tomar la política por nuestras propias manos. O sea, que ya no la dejemos en manos de otras personas que van a hacer con ella pues justamente todo lo contrario de lo que se debería hacer. En fin, esos fueron como los 3 obstáculos muy puntualmente que yo encontré en ese proceso. Y ahora el escenario de 2018 pues viene a ser muy distinto. Exacto, eso es lo que te quiero preguntar. Mira, a querer o no, mira, tenemos 10 minutos y todavía tengo un montón de preguntas. Entonces, bueno, adelante, sí, adelante. A ver, ¿qué va a pasar en esta elección? O sea, ya pasaron 3 años, ¿no? De este caminar. Y nos encontramos con un Enrique Cárdenas que la verdad había sembrado mucha esperanza en mucha gente de que se pudiera consolidar una candidatura muy interesante para la gubernatura. Claro. Y de repente, bueno, el tribunal dice, sale, vas otros 30 días más, y él dice, híjole, pero es que va a estar bien difícil de todas maneras, porque bueno, de las 11,000 y fracción de firmas que tiene, tiene que juntar creo que 132,000. Así es. Entonces, son más de 120,000 pues dice firmas. el hombre de una vez, aunque ya le dan una buena noticia en apariencia, pues no, lo primero que dice es que va a estar bien complicado. Pero ya sentamos el antecedente. Entonces... Bueno, yo creo que cada equipo y cada personaje tiene la libertad y el derecho a poder elegir pues, la mejor estrategia de comunicación que decida. Yo al doctor lo respeto muchísimo. Sí, pues quién no, la verdad, ¿no? O sea, claro. Tiene todas las cartas credenciales para ser un buen gobernador. Claro, y sobre todo, pues generando esta dupla interesantísima también con Angie Navarro, que buscaba la presidencia municipal de manera independiente y que logró un muy buen número de firmas también. El asunto es que, si bien cada quien tiene la libertad de decidir este estilo de comunicación, sea positivo, sea negativo, sea, bueno, vamos a ver qué hacemos, yo sí me quedo con la importancia que tiene el paso de estas personas por los procesos, se logre la candidatura o no. A mí me queda claro que muy al margen de cómo comunican las noticias, hay una resolución positiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dándole nuevamente la razón, ¿no? A la consideración de que la ley es excesivamente abusiva con las candidaturas independientes. Insisto. O sea, ya quedó entonces de 60 días. Quedó de 60 días única y exclusivamente para la persona que impugnó. ¡Ay, qué mala onda! Lamentablemente, estas resoluciones solamente tienen un efecto unipersonal. La persona que promueve este juicio para la defensa de los derechos político-electorales, los famosos JDCs. Abrir brecha para los demás, que ya se quedaran los 60 días. Queda la resolución como un antecedente para que la próxima persona que busque en 2021, ya sería hasta 2024, ¿no? Que se renueven las gubernaturas, este mismo camino tiene un antecedente con el cual impugnar. O sea, ya no estamos, digamos, tan al aire como sí se estaba en un principio en este proceso electoral. Recordemos también, por ejemplo, muy al margen de la polémica que existe en torno al personaje, el paso de Ana Tere Aranda, ¿no? Que ganó, me parece que 14 o 15 juicios al hilo en tribunales electorales y que también asientan un precedente muy importante. Yo creo que eso es algo con lo que también tenemos que quedarnos hoy en día respecto Beto, a este proceso. Le voy a jugar un poco aquí al abogado del diablo. Sí. ¿No sientes que estamos retrocediendo? O sea, por ejemplo, hubo candidaturas muy interesantes, ¿no? En el 2015. Y ahora, pues, no se está cuajando absolutamente ninguna. O sea, yo siento que estamos retrocediendo. Para empezar, que no sé si sea un retroceso, yo creo que son procesos históricos y electorales distintos. Ningún candidato a la gubernatura. Pues, pero, por ejemplo, para la presidencia sí está esta apertura,
¿no? Ok. Para senadurías también existe esta apertura. No recuerdo exactamente cuál es el número de personas que buscan una diputación federal, pero me da muchísimo gusto, por ejemplo, ver a Manuel Cloutier tratando de Bueno, dejar el pero- Congreso pero no de está la en Unión con Puebla, la yo hablo Diputación de Federal. Puebla. Ah, bueno, pues sí, lo que pasa En es... Puebla sí hay un retroceso. Bueno, en Puebla no han existido, de hecho, ninguna candidatura independiente a nivel local, Ajá. ¿no? A nivel local, es más que de la gubernatura. De presidencias municipales y diputaciones locales es la primera vez que se da la ocasión porque, bueno, pues en estos momentos sí se renuevan ambas ¿Qué instancias. será la primera ocasión? ¿Mande? ¿Qué será la primera ocasión? De que hay la posibilidad de candidaturas independientes Ajá. que contiendan a diputaciones locales Sí. y a presidencias municipales. Es la Ok, primera ocasión. Ok. ¿Por qué? ok, Porque ajá. en Puebla se reconoce hasta 2003 a nivel constitucional Ok. el derecho y es ya. justamente en 2015 cuando se busca regular Pero en el nada Código más va a Electoral. haber como 5 o 6. Pues sí, es muy triste. De hecho, Ya ves como si es triste. es triste, claro, claro que sí es triste el panorama. Y Ajá. qué bueno que tocamos este tema porque aun cuando se ganen muchos juicios para una sola persona en los tribunales electorales, el meollo del asunto y lo que subyace y lo que sigue es que se vuelva a generar un movimiento pro candidaturas independientes para impulsar las reformas al Código Electoral del Estado de Puebla, porque es a partir de ahí Claro. en donde se generan el resto de las reglas del juego para las candidaturas independientes. Es ahí donde se genera la cancha inequitativa. Pero aún así me da mucho gusto ver, por ejemplo, dos proyectos que yo tengo el gusto de conocer, el de Omar Muñoz Alfaro en Cuautlancingo a una presidencia municipal Sí. y el caso de Max Lara en en Huejotzingo a una presidencia municipal también. Muy bien. Creo que por lo menos mientras 2, 3, 4, 5 personas se vayan colando y vayan generando esta conciencia de tener en el radar las candidaturas independientes, de que la gente pueda voltear por primera vez en la historia a tener otra Claro. opción en la boleta, es algo sumamente positivo. Queda mucho por hacer, definitivamente, pero pues vamos paso a paso. De acuerdo. Vi algunas de tus entrevistas que también estás dando actualmente y fuiste muy, muy duro, ¿eh? Te mantienes en esa posición de decir, bueno, pues es que casi, pues esto es un simulacro, esto es así como que una burla, lo de las candidaturas independientes, Sí. no por parte, obviamente, de quienes aspiran, sino No, por no, parte, ¿no? De las quienes figuras legislaron. Exacto. Claro, de los partidos políticos, de los diputados y diputadas que en su momento aprobaron esa ley antiindependientes. La simulación viene de ellos, no de quien muy genuinamente están tratando de abrir Claro, brecha claro. en este camino. ¿Cómo podemos combatir eso? O sea, ¿cómo podemos contrarrestar? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Porque muchas veces nos Claro. quedamos con esta información de sí, que poca, y entonces, claro, los malos, ¿no? Claro. Y ya. Bueno, creo que lo que sigue es articular un movimiento social en Puebla justamente para poder hacer las correcciones que sean necesarias todavía al Código Electoral. Estos antecedentes que se dejan en los tribunales electorales con los juicios que se ganan, justamente pues van a ser como el punto de partida, ¿no? Para decir, a ver, aquí hay una resolución que dice que 30 días son insuficientes y que se dotaron otros 30 días más. Entonces, ¿de cuánto tendría que ser la regulación en el Código Electoral y del tiempo para una candidatura independiente? 60 días, ¿no? 30 y 30 está muy claro. Entonces, yo creo que, bueno, como primera instancia, entonces sería a uno, o sea, incluso buscarlos, a los que están aspirando a una candidatura independiente y decir, a ver, yo te quiero dar mi firma. O si me llegan, si me caen, oye, ¿sabes qué? Claro que sí, incluso, ¿sabes qué? Mira, mi primo, mi tío viven aquí a la vuelta, ¿no? O sea, como ayudar, ¿no? Es que creo que Promover. sí pasa por esa etapa previa que yo te decía de hacerte de información sobre el tema, ¿no? Sí. Hay mucha gente que todavía no conoce de esto, entonces es natural que no acceda a darte tu firma. Y sobre todo porque estamos en un país en donde siempre los anuncios del INE te dicen no le des tu credencial para votar a nadie. Sí, sí, y de tus repente datos llega una personales, persona, cuida ¿no? Y tus tus datos personales, personales, claro. ¿no? Entonces de repente ver que una persona saca su celular para tomar una foto y llenar un formulario y después fírmale con el dedo en la pantalla es bastante complicado. Por eso Claro. insisto, el punto de todo esto es primero estar informados y después tratar de articular a todas las personas que están buscando ese mismo fin o ese mismo objetivo en Claro. un mismo movimiento e impulsar estas agendas. Yo creo que esa es la única manera en la que puede pasar De esto. acuerdo. Antes de irnos, les quiero compartir una gráfica también a ti, mi querido Beto. Sí. Fíjate que hay una encuestadora a nivel nacional que, bueno, pues hace su chamba como cualquier encuestadora y está marcando ya algunas tendencias en cuanto a cómo va Morena, cómo va el PAN, cómo así, ¿no? Miren, les quiero mostrar esta
encuesta del 15 de febrero. Es de Massive Caller, se llama la encuestadora, repito, es a nivel nacional, con corte del 15 de febrero. Miren, más allá de ver que, bueno, que Miguel Barbosa va en primer lugar, que ya le saca 5 puntos de ventaja a Marta Erika y que Enrique Doher va en tercer lugar, aquí yo que le quiero mostrar, y también Beto te quiero enseñar, de que, bueno, todo tu esfuerzo, ¿no? De tuyo y de tus colegas que también hicieron chamba así de esta pedagogía somos muchas electoral, personas. mira, sí está dando resultados, mira, un 11.74%, o sea, casi un 12%, que es muchísimo, ¿eh? Pues casi lo del PRI. Exacto, casi lo del PRI. Sí estarían dispuestos a votar por una candidatura independiente. O sea, ahora sí que, independientemente del candidato, aquí no hay ningún candidato. O sea, aquí no preguntaban por Enrique Cárdenas, por nada. Preguntaron, exactamente, ¿le gustaría por una candidatura independiente? Sí, ¿por qué? Porque me da más confianza. ¿Por qué? Porque son personas preparadas, son ciudadanos, no son políticos, no están inmiscuidos ya, ¿no? En toda esa malicia de los partidos políticos, me gustaría. Y esto fue en Puebla. Es decir, sí hay muchas personas que dicen, no, pues sí, qué miedo, y entonces no te doy mi credencial, pero en el fondo, mira, son casi 12% que sí conoce de las candidaturas independientes, les da confianza y sobre todo estarían dispuestos a votar por ellos. Es altísimo. Claro. Y bueno, la segunda lectura de esta interesante encuesta es de que casi el 20% de los ciudadanos no sabe por quién votar. Claro. O sea, los famosos indecisos. Eso es muchísimo, 20%. Y vea, o sea, no es solo indecisos de Morena o del PAN o del PRI, sino indecisos también hasta por un independiente. Mira, esta gráfica refuerza mucho algo que yo siempre he dicho. Una candidatura independiente no puede entrar a disputar las bases partidistas o lo que se conoce como el voto duro de estos institutos políticos. Yo creo que las candidaturas independientes se tienen que nutrir principalmente de 3 grupos de electores que la verdad es que a los partidos políticos les valen gorro. Primero, las personas que no votan, o sea, quienes se abstienen y quienes no participan en una elección con el sufragio. Segundo, las personas que anulan su voto o que votan en blanco. Y tercero, las personas que no deciden todavía por quién votar. Imagínate que de ese 19.5% que estamos viendo de indecisos, casi un 20%. Por lo menos un 10%, un 12% se vaya para candidaturas independientes el día de la elección, si es que hubiera un candidato o candidato independiente a la gubernatura. Gana. Bueno, hasta puede ganar, ¿eh? Puede llegar a generar un empate técnico. Claro, ¿no? Un empate técnico. Sería algo muy interesante. Digo, de entrada, al segundo lugar sí lo rebasa. Y bueno, ya lo que pase en campaña podría ser muy interesante. Claro, ahora imagínate este candidato independiente ya con un rostro haciendo campaña. Claro. Pues este casi 12% ya lo tiene de su lado. Pues pudiera ser que sí y pudiera ser que no, porque tanto puede disparar este número de proclividad, ¿no? De estas personas que simpatizan con un independiente, o puede restarlo, ¿no? A mí me queda claro que, por ejemplo, un perfil como el del doctor Cárdenas, pues lo potencializa. Claro, lo podría potenciar. El reto está en llegar a ese casi 12% de la población que está dispuesta a votar por una candidatura independiente antes para que pues dé su firma, ¿no? Entonces, pues ni siquiera representaría dificultad. ¿Qué recomendación le darías a don Enrique Cárdenas? A don Enrique Cárdenas, híjole, no me siento en lo absoluto con la autoridad para darle una recomendación a una persona que tiene toda la experiencia. De cuates, porque tú tienes un camino andado y sabes de lo que estás hablando. Bueno, no una recomendación. Yo creo, y esto lo hago con el mejor de los ánimos, constructivo, por supuesto, yo le habría dicho... Habría pensado que en vez de buscar la gubernatura, buscara la presidencia municipal de Puebla. Y sobre todo que esta plataforma de Sumamos no hubiera buscado postular a tantos aspirantes y a tantos candidatos. De por sí las reglas del juego son muy complicadas y son adversas. Entonces, si tú comienzas a dispersar esfuerzos, recursos, tiempo, todo lo que tú puedes aportar a este proyecto,
entonces pues es mucho más complicado, Claro. ¿no? Yo soy respetuoso de la estrategia que se siguió, pero No, pero él ya lo reconoció que desde la mi regó punto de y que va vista a cambiar estrategia. fue la equivocada. Muy equivocado. Antes de comenzar la recolección de firmas, en algunas entrevistas me preguntaron que cómo veía la idea y dije exactamente lo mismo. ¿Por qué no mejor una única candidatura independiente a la que pues se concentren todos los esfuerzos? Supuesto. Sería lo único que yo pudiera comentarle al doctor Cárdenas. De ahí en fuera, pues, híjole, le tengo una profunda admiración. Claro, y es que, por ejemplo, en ruedas de prensa que hacía, ¿no? el doctor, pues estaban ahí todos los independientes. Sí. Ahí los que pertenecen a Sumamos. Ujú. Y curiosamente yo decía, oigan, están sobre el reloj, ¿no? Y yo estuve en una y se echaron toda la mañana echándose café. Ay, no, sí, después platicando con los medios y dando entrevistas. Ya. Ok, y ahí se quedaron. Y dije, oye, pues papito, no, pues no quieres recopilar Mira, firmas. Algo que te puedo decir es que buscar una candidatura independiente exige que le inviertas 24/7. ¡Claro! A mí en su momento, Entonces, tómanse el café. mis circunstancias de vida, que era estudiante y que no tenía compromisos familiares ni ninguna otra responsabilidad que cumplir, porque siempre he tenido Sí. todo el apoyo en casa, me lo permitió. Y al círculo más inmediato de personas que tenían un perfil muy parecido al mío y esas mismas circunstancias también se los permitió. Te apoyaron, claro. Pero bueno, ahorita, como yo te decía, ahorita ya hay que corretear la chuleta como cualquier otra persona. Si ahorita yo hubiera buscado, por cualquier ejemplo, ciudadano. en 2018 contender Si a una te hubieras candidatura, lanzado. no me daba la vida y además no es mi interés. Yo busqué generar ese experimento social como eso, ¿no? Tratar de abrir brecha, pero no hay ninguna ambición por ningún cargo Por público. un hueso, pues. Claro, yo siempre he dicho que una persona que quiera aportar algo a su país, a su comunidad, a su barrio, lo que sea, puede hacerlo sin licencia, sin charola, sin fuero, sin cargo. Hay muchas Claro. formas de hacerlo, ¿no? Así es, hay muchas Por eso formas de hacerlo. no lo busqué. Ay, Beto Merlo, ¿sabes qué me encantaría? Que hubiera así diputados como tú. Ay, no, Ay, hombre. sí, ciudadanos interesados que saben de lo que están hablando, sensibles. Yo creo que hay mucho no mejor- que cada bola de verdad, de mafioso y ratero que está ahí, la verdad que no tiene por qué estar. Yo creo que hay muchos mejores en fin. perfiles que el mío y que merecen un puesto o un cargo de Así representación es, popular. así es. Entonces, ahora sí que la lucha sigue y sigue. Sí, esto apenas comienza, ¿no? Esto apenas comienza. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, No, hombre, al Alberto contrario. Merlo, por estar aquí en Los Conjurados. A Fue un ustedes. verdadero placer estar en comunicación, en contacto con usted. Le mando un beso, cuídese, nos estamos viendo y escuchando el próximo lunes. Hasta luego.